A todos extrañó una decisión del Tribunal Superior Administrativo en su momento que favorecía con una indemnización millonaria a los supuestos dueños de unos terrenos, además protegidos en la Sierra de Bauruco. Prácticamente el 70% de esos terrenos del Estado tendría que pagárselo a esos particulares. Una cosa increíble. En su momento, una de las voces que nos alertó de lo que estaba ocurriendo fue la de Luis Carvajal. Luis Carvajal, como ustedes saben, es alguien comprometido con el medio ambiente y que ha dado la cara en este país. Pertenece al equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también a la Academia de Ciencias. Para comprender esto que pasa, porque ahora se conoce que la Suprema Corte de Justicia ha anulado esa decisión que beneficiaba a particulares, lo hemos invitado esta mañana. Carvajal, buenos días. Qué bueno que esté con nosotros. Buenos días. Primero, nosotros queremos saludar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. No podía ser de otra manera, dada la cantidad de irregularidades que había hecho el grupo Dantes y Castillo para poderse apropiar de una parte significativa del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Nosotros nos enteramos todos cuando ya habían sentencias que favorecían que se le entregase más de 670 y tantos millones de pesos, pero había otras demandas en curso y la totalidad de lo que él hubiera recibido hubiera superado casi los 25.000 millones de pesos si se le hubiera compensado por lo que él alegaba que era ¿Cuánto propio. dinero, perdón? Lo pasaba de los 25.000 millones, ¿Quién la es totalidad, pero hasta ahora le habían aprobado 670 y tantos mil. Es que él se decía dueño del 70% del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Pero es una persona nada más. Sí, una persona. ¿Y bajo qué argumentos ese señor? No, bajo los argumentos de que eso era de la familia de él. Ocurre que a su padre, Trujillo, le había dado de esas concesiones antojadizas irregulares, madereras que había dado Trujillo, y él había tratado de convertir esas concesiones madereras que fueron declaradas primero por el Consejo de Estado como un área protegida, luego protegida en el 83, y cuando se hace la investigación se descubre que toda la titulación a la que él aludía carecía de base legal. Era realmente más que títulos sentados, eran títulos inventados de alguna manera, aunque tuvo algún nivel de validación, porque el gran problema en estos casos es que siempre estas pretensiones cuentan con una red, con un entramado, como le gusta decir a la fiscalía y a la policía cuando investiga un caso, un entramado delictual que nosotros esperamos que después que se anule, porque, ojo, lo que hizo la Suprema Corte fue anular la sentencia y ordenar que se conociera de nuevo sobre la base primero de que los argumentos jurídicos que llevó el Ministerio de Medio Ambiente a instancia y por presión de la sociedad dominicana eran válidos y que ciertamente todo el proceso había estado viciado. Por eso es importante estar aquí hoy para llamar la atención de la sociedad de que a la vez de saludar y aplaudir esto, que yo creo que es un gran triunfo de toda la sociedad y evidencia que cuando se hacen las presiones suficientes y se denuncian estos casos y se actúa en justicia, se pueden revertir. Por suerte, esta decisión puede servir para muchos otros casos, porque en República Dominicana hay más de 50 casos en diversas áreas protegidas en que se están aludiendo propiedades que realmente o se obtuvieron de manera irregular o nunca han existido. La Sierra de Bauruco, usted le puede explicar a la gente, porque es alguien que está diciendo, soy el dueño del 70% de las tierras de la Sierra de Bauruco. ¿Qué es la Sierra de Bauruco? Ahí se ha sembrado algo alguna vez, hubo gente habitando. ¿Qué importancia tiene eso? Exactamente. Defínanos el territorio, los que no han viajado nunca por esta zona. Mira, el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que tiene 1.100 kilómetros, es el parque más grande de la República Dominicana y está en la franja suroeste de la República Dominicana con elevaciones por encima de los 2.000 metros. Es una zona de bosque en su parte más alta, nublado, donde nunca ha habido práctica de agricultura. En la parte media, ya entre los 700 y los 900 metros,
ha habido, sí, actividad maderera durante mucho tiempo y luego ahora ha habido unas grandes invasiones del Parque Nacional Sierra de Bauruco para el establecimiento de cultivos, que están también en proceso de un desalojo que debió haber ocurrido hace mucho, no de pequeños productores, sino de gente con mucho poder económico que ha logrado establecer allí siembras fundamentalmente de aguacate o de rubros de agricultura intensiva que tiene un enorme impacto. Este es el centro de biodiversidad de la República Dominicana. Es un centro importante en la conservación de las aves. Pero la producción de agua de toda la región suroeste depende de este Parque Nacional Sierra de Bauruco. A propósito de las grandes inversiones de las que habla el Estado Dominicano y de la necesidad de una política de desarrollo integral del suroeste de la República Dominicana, este parque es el centro y es la única garantía de la supervivencia estratégica de toda esta región. Es una zona tan inexpugnable que allí fue donde fue Guarocuya, donde se levantó Enriquillo, y prácticamente han sido históricamente zonas inexpugnables. Hace frontera, está en la propia frontera con Haití y uno de los grandes problemas que tiene ha sido la deforestación continua para la producción de leña y carbón, pero ahora su mayor amenaza, el mayor peligro ambiental de esa zona han sido los políticos que de alguna manera se han convertido en la plaga peor que ha recibido este parque, porque gracias a la connivencia, a la complicidad de quienes han ejercido el poder a lo largo de todos estos años, allí se han permitido múltiples violaciones y todavía persisten personas que deberían estar en alguna de las cárceles del país, encartados en alguno de los grandes casos de corrupción y siguen allí como personas dignas, incluso reclamándole al Estado Dominicano. A eso iba, Luis, saludos, muchas gracias por estar con nosotros, porque no es la primera vez que escuchamos este tipo de casos donde áreas protegidas las reclaman como si fuera como una propiedad privada. Por ejemplo, en los últimos casos de corrupción administrativa se mencionan incluso algunas áreas protegidas que se utilizaban como una especie de moneda de cambio, pero entonces, ¿qué usted recomendaría con la experiencia que tiene para que se garantice que este tipo de áreas protegidas no las reclamen los individuos o empresas como si fuera su propiedad privada? ¿Qué falla con las leyes aquí? Mira, la primera violación importante con relación a propiedades en áreas protegidas son las transacciones inmobiliarias que se hacen en violación franca de la ley, porque una vez que un territorio se convierte en área protegida, solo pueden haber transacciones inmobiliarias con el Estado, porque son declaradas automáticamente de utilidad pública. Es cierto que en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo a los pobres, el Estado Dominicano no les paga, pero cuando una gente tiene vínculo con el poder político, por ejemplo, esta zona de la que se está hablando, hubo compensaciones en el 2004. Oh. En Valle Nuevo, por ejemplo, se ha pagado varias veces a la misma gente y usted sigue con el mismo problema de no haber desalojado. Recientemente se declaró el Parque Nacional Hoyo del Pino, que creo que pasará a ser uno de los parques más importantes de la República Dominicana, que está en el corredor del Yuna, entre La Humeadora y Valle Nuevo, que es una zona donde el Estado ha adquirido varias veces terreno. Y desde que se sabía que se estaba reclamando la protección de esta área, empezaron una serie de ocupaciones irregulares, algunas incluso con grandes inversiones, gente que se ubicó y ha estado construyendo invernaderos y ahora están pretendiendo reclamar al Estado por una propiedad que es del Estado porque ellos fueron y la ocuparon. Y ojo, quiero decir que en esa zona quien ha reclamado la protección han sido las comunidades campesinas. Por lo tanto, no se trata de ocupaciones, de pequeños productores, de gente que ha empujado por la pobreza, no, es gente que la riqueza extrema le da el poder para poder obviar los mecanismos, para protegerse frente a la acción de las autoridades y que cuentan siempre con el favor de las instancias que deberían perseguirlo. Por suerte, en el caso de Sierra de Bauruco, el Ministerio de Medio Ambiente actuó, se constituyó en parte y reclamó la nulidad de esta sentencia. Si calculamos lo que se ha ahorrado la sociedad dominicana
con evitar que el Estado tuviera que pagar estas sumas millonarias a una persona que de repente se inventó, decimos nosotros, que el Parque Nacional Sierra de Bauruco era propio. Pero hay 3 lecciones que sacar. Y a mí me gustaría aprovechar mi presencia aquí para las lecciones. Lo primero es que hay que estar atento y tener la vocación de denunciar. Lo segundo, que las denuncias no pueden quedarse en la simple enumeración, en describir qué es lo que pasa. Hay que actuar, hay que ir a los tribunales, hay que inquirir de las autoridades. Pero hay un tercer elemento. Duarte decía que mientras no se escarmiente a los traidores, seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones. Miren, mientras estos casos no vayan más allá de la judicialización, es decir, una vez demostremos que había irregularidad en el proceso de validación de títulos, alguien tiene que ser sancionado, alguien fue culpable. Eso te iba a preguntar, profesor, ¿puede el Estado ahora querellarse contra esa persona si lo que estaba haciendo? Debe hacer, no es que puede, es que debe hacerlo. Si nosotros no actuamos frente a los grandes delincuentes que han venido apropiándose de manera irregular del territorio y que han acuñado enormes fortunas, mucha gente, por esta vía, o simplemente nos limitamos a frenar la acción delictiva y no damos un paso, estamos estimulando a que esto continúe. ¿Cuál era el riesgo que corre una persona que quiere ganarse miles de millones de pesos de la sociedad dominicana si simplemente se le frena? Ninguno. Ahora, si paga un régimen de consecuencia, por eso la lucha del movimiento ambiental, yo quiero saludar aquí a la coalición para la defensa de las áreas protegidas, porque creo que esto que ha ocurrido tiene que ver mucho con su aporte. Pero quiero convocar a la red socioambiental y a todos los movimientos ambientales del país a estar atentos, a denunciar, a ir a los tribunales. Son muchos los casos que hemos logrado frenar en los tribunales a pesar de la lentitud, de lo difícil que es. Y creo que reclamar que el Ministerio de Medio Ambiente, que la Procuraduría Ambiental caminen junto con la sociedad en estas denuncias es importante, independientemente de que, y esto es importante señalarlo, estos delitos es imposible cometerlos sin un apoyo de la autoridad. Bueno, de hecho tenían una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le favorecía. Para los que sintonizan ahora, estamos conversando con el profesor Luis Carvajal, biólogo, y de la coalición, precisamente de la que él habla, respecto a la decisión ayer de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia que anula una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que favorecía con una indemnización megamillonaria a unos particulares que aseguran que eran los propietarios, como muy bien él ha explicado, del 70% de un parque nacional. Oye, 676 millones de pesos. Exacto. Se ordenó que le pagaran al señor Tomás Dantes Castillo, representante de la empresa DC International. Lo grave de todo esto es que no se queda solo ahí en la Sierra de Bauruco. Profesor, ¿qué otros lugares hay situaciones que hay litis de terrenos que se presume propiedad del Estado y que particulares han logrado sacarle título o que lo tienen, lo usan, hacen usufructo, dicen los abogados, ¿verdad?, de esa propiedad? Mira, empecemos por el propio Parque Sierra del Bauruco, donde hay ocupación para la producción agrícola. Valle Nuevo, creo que es un caso emblemático que cada cierto tiempo hay un déjà vu. Es el más desguazado, ¿eh? Sí, no, pero esperemos luego los titulares en la prensa el próximo año, como hubo el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y mucho antes del anterior, varias veces. Sí. No nos olvidemos de que allí no solamente se ha compensado, se ha reubicado, y persisten las ocupaciones. Persisten sobre todo en la parte suroeste del parque. Y mientras se compensa a sectores poderosos con condiciones económicas o aquellos que tienen un padrinazgo político que los protege, la gente que realmente podía tener un derecho siguen siendo ignorados, siguen estando sin ser atendidos. Pero esa situación se repite en muchas otras áreas. Nosotros tenemos en el caso de los haitises las ocupaciones continuas y en donde siempre quedó una parte de la gente que tenía legítimo derecho sin ser compensado, mientras mucha gente que no tuvo nunca ningún derecho sacó
grandes beneficios. Y eso ocurre en el Parque Francis Camaño y eso ha ocurrido en otras áreas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en República Dominicana se ha creado un mecanismo de persecución del delito ambiental que reúne a la Procuraduría de Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente, al Servicio Nacional de Protección Ambiental y a entidades de la sociedad, y están presentes la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias en representación de la sociedad, y que esto replicado en las diversas partes del territorio permite que el ojo social pueda llegar de manera directa tanto a la Procuraduría como al Ministerio para encararlo. Y si ciertamente seguimos confrontándonos en muchas de las decisiones, no compartimos muchas de las políticas, en esta mesa de persecución del delito se ha logrado por lo menos que en casos muy emblemáticos se actúe y se evite que solamente se esté respondiendo a cuando los casos se convierten en un hecho mediático, porque el gran problema es que los grandes casos ambientales que conocemos, los conocemos cuando brincan a los medios, pero cuando ellos llegan a los medios hace rato, o que el daño ambiental está hecho, o que la propiedad y parece ser que los organismos públicos de República Dominicana reaccionan a lo que ven en los medios, o sea, salió en los medios y reaccionaron, pero hay muchas realidades que están llegando de manera continua sobre las que se debe y se tiene que actuar. Si hay un lugar donde ha habido apropiación también irregulares, tiene que ver en las franjas costeras, protegidas o no, independientemente de que la franja costera constitucionalmente es un espacio público, la necesidad y el tipo de inversión, el patrón de desarrollo del turismo ha llevado a esquemas en que a contrapelo de la Constitución tenemos procesos de privatización continua y de apropiación de terrenos costeros o de entornos costeros. O de las playas, etcétera. Eso es reiterativo, como hay empresas, hoteles, restaurantes que dicen, no, esta playa es privada, ya no puede usted pasar por aquí, tiene que pasar por un terreno que es mucho más difícil, más complicado para la gente, para el público que no va a sus instalaciones. Entonces, ¿cómo también habría que ver, Luis, ese rol de las autoridades? Usted ha sido reiterativo en la falta de presión o en la falta de cuidado de parte de las autoridades, porque para llegar hasta estos aspectos que usted señala, para llegar a lo que pasa en Valle Nuevo, en las costas y demás, hay obviamente una ausencia en cuanto al papel que tienen que jugar las autoridades. Porque se cree que el nivel de inversión justifica el nivel de violación que se le permite a las leyes. Y si una inversión es grande, dicen, no, que esta persona va a traer una inversión de tantos miles de millones de dólares, ya esa inversión necesariamente no tiene por qué cumplir las leyes o se le hace cumplir parcialmente, pero hay algo mucho más grave, y es que el propio Estado con frecuencia promueve estas violaciones y lo promueve desde sus políticas, porque cuando una política pública suma significativo valor a un territorio por el monto de inversión, el Estado, en vez de seguir con el criterio de cuota aparte, bueno, teníamos una ley cuota aparte que prácticamente hoy no se está cumpliendo, al revés, lo que permite es que un hormigueo de intereses gira alrededor de esta área. Por ejemplo, todavía hay gente que sigue aquí pretendiendo apropiarse de Bucanyé. Todavía. Sí, a pesar del debate, de las decisiones, sí. Y no nos sorprendamos si las grandes discusiones que hemos tenido en torno a lugares emblemáticos en el propio suroeste, ahora hablemos de las inversiones turísticas, nos veamos bajo presión porque de nuevo quiera avanzarse o hacia las áreas protegidas o quiera haber apropiación de terrenos, independientemente de que ya hay decisiones definitivas, ha habido anuncios de Estado, acuerdos, y si algo se ha propagandizado es lo que se está haciendo en esa área. Pero parques recientes y que llaman mucho la atención, como el de Loma Siete Picos, que es también ahora uno de los parques más importantes de la República Dominicana, no nos olvidemos que ahí nace el agua que viene al Gran Santo Domingo. Pues esta zona pasó a ser prácticamente inmediatamente se declara Parque Nacional, que lo declaró el actual presidente
Luis Abinader, empezaron una serie de invasiones y la Policía Ambiental y la Procuraduría se han visto obligados a intervenir más de una vez. Y cuando intervienen, la sorpresa es que quienes deberían estarlo cuidando o porque están articulados al partido que está en el poder en este momento por las funciones, porque pertenecen a una entidad del Estado como el IAD, son los promotores del delito ambiental. Y muchas de estas ocupaciones, posterior a la declaración de parque, tienen que ver con hacer reclamos como el del señor Dantes Castillo en la Sierra de Bauruco. Vaya. Bueno, profesor, yo en lo personal quiero reconocer la labor de los ecologistas como usted, como la gente de la Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tantas otras organizaciones que luchan por la preservación del medio ambiente, a pesar de que en un momento aquí se le ha llamado, yo recuerdo un término que se acuñó hace ya como 10 años, ecoterrorista le decían, no quieren el desarrollo del turismo, no quieren que la zona sur se desarrolle y eche hacia adelante, toda gente son terribles, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y me gustaría, porque creo que para finalizar el año es una victoria, y de pequeña victoria así es como se construye el éxito, ¿verdad que sí? Pequeñas batallas y no cansarse nunca. Pero que usted hiciese como un recuento de todas esas luchas y culminando el año ya con este triunfo, es un triunfo, hay que decirlo, de la sociedad dominicana, pero especialmente de ustedes, los ecologistas, ¿verdad?, que protegen el medio ambiente. Y lo digo, profesor, en justicia, porque generalmente se suele denostar, como tienen bastantes recursos y bastantes bocinas repetidoras, no, eso es que no quieren el desarrollo, eso es que esa gente son extremistas, que no quieren ni que se corte un árbol, ellos creen que una mariposa vale más que 100 gente, etcétera, toda esa falacia que se inventan, ¿no? sobre texto del desarrollo, pero que puede afectarnos a todos. Me gustaría que hiciese un breve recuento de eso para resaltar y para recordar a la gente la importancia de esa lucha. Yo recuerdo, permítame usted, por favor, eso de allá las Águilas, que aquí hubo gente que se las cogieron, se las repartieron para una cosa, ¿cómo se dice?, de la reforma agraria. Y gracias a que había abogados, que gente como Piqui Lora, ya fallecida, o como Laura Costa y el abogado Nacef, y el Estado Dominicano, que reclamaron para que se devolviera eso. Ahora la Sierra de Bauruco, pero quedan otros tantos pleitos por echar. Bueno, los pleitos pendientes son muchos. Muchos. Yo, para volver sobre este caso, yo creo que hay un papel fundamental de Grupo Jaragua, que dentro de la coalición estuvo a la cabeza de la denuncia, documentó toda la situación que existe y creo que en ese reconocimiento a la coalición le sacamos su comida aparte al aporte del significativo de Grupo Jaragua. Pero ciertamente que al sector ambiental se le acuse de enemigo de desarrollo, yo creo que incluso cuando nos acusan de fundamentalista, ecoterrorista, o el peor de todos los insultos, de poetas. Dicen que lo que están es reclamando poesía, tratando de proteger un pajarito mientras la gente se muere de hambre. Yo creo que es el mejor reconocimiento que nos hacen. O sea, es decir, ser un contrapoder en un lugar donde los poderes fácticos y los poderes públicos actúan muchas veces a contrapelo del interés nacional, asumir el interés de la continuidad y la supervivencia estratégica de la República Dominicana, yo creo que es el mayor mérito que tiene un movimiento ambiental que ha madurado y ha logrado articularse al movimiento social y junto con el movimiento social articular reclamos, por ejemplo, la defensa del agua, que es un elemento fundamental en la lucha ambiental y que pasa por un ordenamiento necesario del territorio, por un respeto de las zonas productoras de agua, por una garantía de que el agua que se capta en nuestros ecosistemas siga su flujo y no se contamine, sea un factor de aporte en vez de un problema. Yo creo que estos son elementos centrales. Problemas hay infinidad. Yo pienso que en el balance que está preparando el movimiento ambiental para este fin de año, podremos tener una idea de la enorme diversidad de problemas. Tenemos desde problemas de ordenamiento urbano, de hacinamiento, de manejo de residuos, de
contaminación al interior de las ciudades, de un problema de una agricultura que no siempre opera con racionalidad, de una minería impertinente, agresiva, que además de todos los impactos ambientales tiene también impactos éticos, porque tiene la vocación y la capacidad para también contaminar moralmente a los sectores sociales que la confrontan, intentando, cuando no la neutralizan vía represión, neutralizarla vía seducción, una seducción que no siempre es santa. Creo que lo más importante es la madurez que se ha logrado en todos estos años de lucha y el hecho de que creo que este programa es una evidencia, claro, ustedes tienen la prueba de que los grandes temas que traemos siempre son temas de interés nacional y en la totalidad de los casos siempre el movimiento ambiental ha tenido razón. Si algo es fundamentalista, es que una persona sea capaz de robarse un río, de destruir un río o de robarse un parque para ganarse un dinero. Yo creo que ese fundamentalismo económico es mucho peor. El que es capaz de contaminar un río para ahorrarse lo que gasta en una planta de tratamiento, es como el que es capaz de falsificar un medicamento. No es fundamentalista quien lo denuncia o quien lo persigue, sino quien comete el delito. Por lo tanto, sí, ha madurado el movimiento ambiental, creo que tiene logros, pero las tareas son demasiadas, tantas que nos desbordan. Claro. Por lo tanto, nosotros le haremos llegar a ustedes y a los medios de comunicación en los próximos días nuestro balance del año. Esperamos. Porque ese balance creo que revelará muchas cosas a República Dominicana. Bueno, muchas gracias a Luis Carvajal por estar aquí con nosotros para informarnos sobre esta anulación de la sentencia que ordena el pago millonario a unas personas, en este caso el señor Tomás Dantes Castillo, que decía que la Sierra de Bauruco le pertenecía y que había que pagarle millones de pesos. Esto se envía a la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, o sea que el proceso sigue, pero se anula esa sentencia que ordenaba ese pago millonario. Muchas gracias, Luis Carvajal. Esperamos ese balance que usted comentaba de fin de año sobre el sector ambiental y nosotros seguimos con más aquí en El Día. Luego de la pausa venimos con una conversación con Dilia Leticia Jorge Mera, quien hasta hace poco ocupaba el puesto de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.